Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos permites otra vez juntarnos como iglesia. Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos sostienes, eres tú quien cada día nos sostiene, nos animas, nos esfuerzas. Gracias por traernos otra vez otro domingo más. Te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que bendigas este día de todas las iglesias locales que hoy se reúnen, se congregan con el único propósito de adorarte, de servirte, de glorificar tu nombre, de honrarte a través de lo que tú nos has mandado que hagamos en este día tan especial, el día de reposo. Señor, bendecimos este día, te bendecimos a ti, oh Padre, Hijo, Espíritu Santo, y rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo que, Señor, todo lo que hagamos sea para tu gloria, para la honra de tu nombre, que no hagamos nada en la carne, que no hagamos nada para los hombres, sino que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. En nuestra imperfección, nuestras oraciones, rogamos que, Señor, la sangre de Cristo limpie nuestras oraciones, que van hasta tu trono de gracia. Que todos nuestros pensamientos, que todo nuestro entendimiento esté consagrado hoy a ti, para escucharte, para aprender de ti, para, Señor, responder a la pregunta, ¿cómo debemos vivir nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad para tu gloria, Señor? Comprobando, como dice tu palabra, lo que es agradable a ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento de tu palabra, nos guíe para comprender la profundidad, Señor, de lo que tú nos quieres hablar cada día, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como les decía, para mí es bastante grato, de verdad no hay nada tan especial como que yo de verdad esté y ustedes estemos juntos para compartir este momento tan especial de la palabra del Señor. Muy bien, voy a poner aquí un slide simplemente para contarles un poquito lo que vamos a estar exponiendo de las Sagradas Escrituras del día de hoy. Entonces yo siempre hago una presentación, digamos, busco con la presentación es de pronto facilitarnos un poco el tema, pero por favor no dejen de usar sus Biblias, no dejen de abrirlas, no dejen de buscar los versículos, apréndanlos y ojalá ustedes puedan seguirme en esta enseñanza. Hoy vamos a hablar del que el verdadero evangelio se vive por fe. El verdadero evangelio se vive por fe. Es lo que vamos a estar hoy mirando, mis hermanos, aquí en estos versos, desde el verso 6 del capítulo 3. Y vamos a estar mirando de pronto solo dos versículos, no vamos a avanzar hasta el último que leímos, que fue el 18. De pronto nos vamos a gastar algunos domingos allí. Hoy solo vamos a estar mirando de pronto el capítulo 3, versos 6 y verso 7. La semana pasada, hermanos, aprendimos muchas cosas. Aprendimos que no somos solamente salvos por el Evangelio, que es lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, sino que ahora también nosotros crecemos después de que somos salvos también por el Evangelio. O sea, el Evangelio no solamente es para la primera, para la entrada del cristiano al reino, en la salvación, sino el Evangelio también es para la vida diaria. Nosotros crecemos por el Evangelio, nosotros vivimos cada día en el Evangelio. Y eso lo vimos desde los primeros versos de Gálatas, vimos cómo Pablo está diciendo que nosotros no comenzamos la vida cristiana por la fe y luego seguimos de ahí en adelante y crecemos por medio de nuestras obras. Que eso es como el punto que he tratado de poner en las mentes de ustedes como iglesia y también que lo llevemos en el corazón. Nosotros no empezamos la vida cristiana por fe en Jesucristo, por fe en la obra de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, confiando en Él. Y después nosotros no seguimos adelante ya creyendo en nosotros, creyendo en nuestras obras, creyendo en que lo que hacemos realmente es agradable delante del Señor sin Cristo. Nunca nosotros nos apartamos del Evangelio, hermanos. Entonces ahí crecemos por medio del Evangelio, no de nuestras obras. Entonces vimos con claridad en todos los versículos que estudiamos las semanas anteriores que no solo somos nosotros justificados por la fe en Cristo, y bueno, y la justificación es una doctrina que todo cristiano debe entender claramente, no solamente hablar de que creo en Cristo, porque todo el mundo cree en Cristo hoy en día.
todos los que se llaman del mundo cristiano, que podemos ser de los que se ponen el título de cristianos en el mundo, podemos llegar a ser unos 500 millones de personas, pero realmente de ese grupo, recuerden que en el mundo hay unos 7.500 millones de habitantes, por ahí 500 millones son los que se reconocen con alguna religión cristiana o se identifican, pero de ese grupo realmente son muy pocos los que comprenden lo que es realmente la fe en Cristo, la justificación por fe en Jesucristo. Y yo les he explicado de muchas maneras, es muy sencillo, cómo el Señor Jesucristo vive una vida santa. Él todavía estaba bajo la ley y cumplió perfectamente la ley y logra su propia justicia en su santidad, porque en Él no hubo pecado. Y esa justicia es la que nos da a nosotros. Nosotros vivimos con una justicia prestada. Con la justicia que nos da nuestro Señor Jesús, fue la justicia que Él logró por vivir una vida perfecta y nos la da a nosotros. Y nosotros, como dice 2 Corintios 5:21, siempre tengan en cuenta ese versículo, como nos lo dice, nosotros lo que hacemos es transferirle, llamémoslo así, parafraseando el versículo, traspasarle nuestra culpa. Al traspasarle nuestra culpa al Señor Jesús y Él al traspasarnos su justicia, nosotros lo que ocurre es que Él ahora está llevando las culpas de nuestros pecados y por eso fue castigado y por eso Él muere en la cruz del Calvario y para llevarnos, para que nosotros pudiésemos ser justificados. Eso es lo que se llama ser justificado y eso lo debemos tener siempre en mente. Esa obra que Cristo hizo por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevando nuestras culpas, no era merecedor de eso. Isaías 53 lo cuenta en la Escritura. Nosotros confiamos en que Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Él es quien tomó nuestro lugar. Él llevó mis pecados. Mi confianza en Cristo, mi fe en Cristo, no es una fe emocional, ni sentimental, ni una fe académica. Entiendo lo que Él hizo. Él lo que hizo fue dar su vida en lugar mío. Yo era el que merecía el culpable, el castigo. Yo era el que merecía ser señalado como culpable, pero Él lo que hizo fue una obra de gracia. Entonces eso se llama la justificación. Eso es hermoso entender eso porque eso nos anima. Al mismo tiempo nos hace un nudo en el estómago porque entendemos que por nuestra culpa Él pagó y Él sufrió y Él tuvo que vivir, experimentar los dolores de aún de la muerte eterna para que nosotros pudiéramos ser salvos. Muy bien, entonces eso es importante. No solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados, y es algo que lo aprendimos la semana pasada, por la fe en Cristo. O sea, somos justificados por fe, pero somos santificados por fe. Nunca dejamos atrás el Evangelio, hermanos. Y quiero compartir, perdónenme, un versículo que la semana pasada compartía también allí en 1 Corintios 1:29, y aquí lo voy a poner al 31, donde Pablo está hablando de esto mismo, particularmente. Él dice allí en 1 Corintios 1:29 al 31, cuando está hablando de cómo, a quienes fue a los que Dios eligió, que finalmente usa muchos adjetivos, lo bajo del mundo, lo sin nombre, esos somos nosotros, ¿verdad? Los que fuimos elegidos. Y dice desde el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La elección de Dios es una elección donde nadie va a poder jactarse en su presencia porque todos somos deudores. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, todos pecadores, nadie merecedor de la salvación. Entonces es Dios quien nos escoge de acuerdo a su voluntad. Entonces dice, Él escogió así, para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, nadie va a poder llegar delante de Dios a decirle con jactancia, con orgullo, con soberbia, es que yo me salvé por mi propio esfuerzo. Me salvé porque yo hice esto o hice aquello, o porque yo soy esto o soy aquello. Dice aquí, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La razón por la que nosotros estamos en Jesús es por el Padre, por la obra del Padre. Estamos en su Hijo, ¿sí? Y obviamente complementado con la obra del Espíritu Santo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces aquí está lo que Cristo es para nosotros, lo que Cristo es para ti, lo que Cristo es para mí. Cristo es sabiduría, Cristo es justificación, Cristo es santificación,
Cristo es redención, dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor, gloríese en el Señor. Entonces, lo que les estaba diciendo hace unos minutos es precisamente eso que dice en Primera de Corintios. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo, pero también somos santificados por la fe en Cristo, porque Cristo es nuestra santificación también y nuestra redención. Y bueno, ahora que están estudiando el día de reposo, les sugiero mucho que estudien ese versículo cuando los discípulos del Señor estaban comiendo sin lavarse las manos. Al final, cuando el Señor dice, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, dice, el Hijo del Hombre es el día de reposo. Lo dice ontológicamente, ¿no? El Hijo del Hombre es el día de reposo. Bueno, ahí está, ahí dejo ese apunte. El punto aquí que les vengo diciendo, hermanos, es la importancia que tiene que nosotros como cristianos comprendamos que el verdadero evangelio se vive es por fe, ¿sí? Entonces, todo lo que les decía la semana pasada, de que confiar, por ejemplo, en los rituales, y lo voy diciendo despacio, confiar en los rituales, confiar en una vida moral, confiar en el progreso científico, confiar en los logros intelectuales, confiar en la belleza física, confiar en los recursos económicos, confiar en el poder político, confiar en el liberalismo teológico, o incluso, como les decía la semana pasada, confiar en la misma pureza doctrinal, no solamente para la salvación, sino para la santificación, es confiar en la carne. O sea, nosotros no confiamos en nada de eso ni para salvarnos ni para santificarnos. Porque muchas veces nosotros, porque por lo que somos una iglesia que en nuestra pretensión es ser bíblicos, nuestro ánimo es ser bíblicos, nuestro ánimo es sola escritura, es que la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Entonces muchas veces nace el orgullo, ¿no? El orgullo del que sabe mucho académicamente la Biblia, sabe mucho texto y sabe mucha doctrina y sabe mucho. Entonces, las personas empiezan a percibirse como que la confianza de ellos está es en eso. No, hermano, nuestra confianza no está en que nosotros tenemos pureza doctrinal, no está en eso. Nuestra confianza está es en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Incluso nuestra confianza para la santificación, o sea, para yo ser santo, mi confianza no es en lo mucho que yo aprendo, ¿verdad? Estoy confiando en la obra del Espíritu de Cristo en mi vida, en la obra de Cristo en mi vida. Todo lo demás es confiar en la carne. Mucha gente, por ejemplo, hoy tristemente está confiando mucho en los rituales. Entonces confía mucho en los rituales, le gusta el olor del incienso, le gusta ver ciertas cosas, por eso el mesianismo está teniendo tanto éxito, porque la gente no se desprende de su idolatría, entonces quiere ver los trajes, quiere ver el menorá, quiere ver todas estas cosas, los rituales, porque confían en los rituales. Nosotros ya no confiamos en los rituales. Los rituales no creemos que nos añadan nada, absolutamente nada al Evangelio. El Evangelio es lo que hizo nuestro Señor. Otros confían en la vida moral, pues tienen familias perfectas, hijos perfectos, y no solo en el mundo cristiano se ve eso, en otras religiones se ve eso. Entonces ellos confían en que su vida moral, para su salvación y para su santificación. Otros le ponen mucho énfasis al tema científico. Entonces yo quiero probarle a usted que la Biblia es la palabra de Dios. Se lo voy a comprobar científicamente. Voy a comprobarle que la evolución es una farsa. Le voy a comprobar que... Entonces utilizan la Biblia como un instrumento de ciencia, como un libro de ciencia. Y bueno, eso ya lo hemos predicado nosotros antes, pero nosotros no confiamos en eso. O sea, el progreso científico no nos dice a nosotros cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Que eso, en eso, como les explicaba algunas veces, cayeron algunos teólogos. Dependiendo de lo que la ciencia fuera descubriendo, ellos iban interpretando la Biblia de una u otra manera. No, hermanos, nosotros la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros la interpretamos y no importa lo que suceda con la ciencia, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras mismas dicen, porque Dios mismo hablando, ¿verdad? Tampoco creemos en el tema de los recursos económicos. No tenemos muchos recursos, estamos en un lugar arrendado, es una capilla que pues para la gloria del Señor usamos para los propósitos de honrarlo el día de reposo, ¿verdad?
pero no confiamos en eso. Es decir, si tuviéramos mucha riqueza, nuestra esperanza no estaría en eso, ¿verdad? Entonces es importante todo esto que les estoy diciendo porque finalmente Gálatas se trata de eso. Ahora, en los versos siguientes de lo que venimos exponiendo, nosotros vamos a ver cómo Pablo ahora va a proceder a probar que la justificación, es decir, la salvación en toda su plenitud, solo se obtiene por la fe. O sea, el esfuerzo de Pablo de este capítulo 3 o en estos versículos que vienen es demostrar eso, que es la justificación solo se obtiene por fe. ¿Por qué? Porque muchas religiones de este mundo cristiano creen que uno es salvo no solamente por fe, sino también por creer en las obras, en el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces las personas están confiadas en que ellos van a ser aceptos delante de Dios y justificados porque ellos han cumplido la ley de Dios. Y realmente eso es un gran error. Nosotros no lo enseñamos, nosotros creemos que nadie puede cumplir la ley. Nosotros creemos que el que incumple, como dice la Escritura, en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Nosotros creemos lo que dice Romanos 3:9, no hay justo ni a uno, ¿no? Nosotros por eso no podemos estar de acuerdo con ese entendimiento que tienen otras religiones de que uno es salvo no solamente por creer con fe en Jesús, sino también por hacer buenas obras, las obras de justicia o las obras de la ley. Entonces eso es bien importante, hermanos, porque aquí Pablo entonces comienza a probar eso, que la justificación o que la salvación en todo lo que implica la salvación es por fe y no por confiar en las obras de la ley. Y para esto nos lleva a una historia que afortunadamente ya habíamos contado que está en Génesis. Nos gastamos más de un año para los que no nos pudieron acompañar en Génesis, más de un año predicando Génesis. Entonces, ahora el apóstol Pablo aquí en este capítulo 3 nos traslada hasta la historia de Abraham. Y lo que quiere mostrar aquí son dos cosas. Él quiere mostrar dos cosas. Una cosa que quiere mostrar de la historia de Abraham es que Dios, desde el mismo comienzo de la historia de Israel, de la historia de Abraham, escogió a esta nación, ¿sí? Para que por medio de la gran simiente, cuando hablamos de la simiente, hablamos de la descendencia de Abraham, pero nosotros ya sabemos que la simiente realmente tiene que ver con Jesucristo, ¿sí? Entonces, a través de esa simiente, recibiera esa nación escogida una bendición, sino que también ellos, al recibir esa bendición, llegaran a ser bendición para el mundo. Entonces, obviamente, la disputa que hay o que hubo en los tiempos del apóstol Pablo y antes es que el pueblo judío era un pueblo que se atribuía y decía es que la nación de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo que es descendencia de Abraham y son los únicos que tienen, son los herederos de la promesa, son los únicos destinatarios de la promesa de Dios, para los demás no. O sea, ahí no incluían a los gentiles ni nada, era solo el pueblo, un pueblo cerrado. No, ese no es nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es que hablamos de un Israel que no necesariamente es la descendencia física de Abraham. No son los hijos ni nietos y toda la descendencia de para adelante que tuvo Abraham. Nosotros hablamos de una descendencia que incluye a todas las naciones, ¿verdad? Entonces es un poquito diferente el concepto y nos cambia la manera de pensar porque mucho pueblo cristiano está muy metido en el tema de casi que idolatrar al pueblo de Israel. Lo ven sobre todo el dispensacionalismo, tanto el histórico como el dispensacionalismo moderno. Ellos ven a Israel como un pueblo el cual tiene un tratamiento especial de parte de Dios. Y por eso creen una cantidad de cosas. Y estamos nosotros los gentiles que pues también somos incluidos ahí, pero ellos siguen viendo como dos planes de Dios, un plan para el pueblo de Israel y un plan diferente para el pueblo de los gentiles. Nosotros desde el principio, y por eso vamos a ir a la historia, vemos solo un plan que se desarrolla, que hay que explicarlo bien porque está ahí en las escrituras, pero se desarrolla con toda claridad, ¿verdad? No tenemos que separar una nación de Israel y decir es que el pueblo cristiano es de los que son de descendencia de Abraham y los otros, no. Nosotros creemos en un solo Israel, que es la descendencia que heredera de la promesa.
Y un segundo punto que quiere enfatizar Pablo aquí es que el medio ordenado por Dios para recibir esa bendición fue desde el principio mismo la fe y no las obras. Él también quiere enfatizar eso, es decir, él dice, hay una promesa, hay una bendición, obviamente tiene que ver con la salvación, la vida eterna, el ordo salutis, todo lo que uno recibe en la salvación, pero él, desde el principio Pablo está enfatizando aquí con esta enseñanza que desde el principio de la historia, esa bendición se recibe es por fe, no por obras. Así que de la manera como se imparte después esa bendición a los gentiles, también tendrían las mismas características. Entonces aquí es donde entramos al versículo que comenzamos hoy a mirar. Bueno, este versículo, y no se preocupen, yo voy controlando el tiempo porque es bastante largo, pero voy a tratar de cortar en un punto de una manera clara para que no nos alarguemos mucho. Dice en Gálatas 3:6, que es el versículo que continúa, dice, así Abraham, en Gálatas 3:6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, entonces aquí vemos algo interesante. Los oponentes de Pablo, recuerden que estos judíos, sobre todo los fariseos, los saduceos también, los escribas, todos estos oponentes de Pablo, constantemente ellos están haciendo en la escritura, y usted lo va a leer en el Nuevo Testamento, están haciendo alarde de que eran descendientes de Abraham. Uno encuentra eso muchas veces en las Sagradas Escrituras, ellos hacen alarde de que son descendientes de Abraham, ¿verdad? Como si esta circunstancia biológica les proporcionara a ellos como un rango más alto delante de Dios. Y era lo que les estaba comentando un poco al principio. Entonces vamos a ver un poco la experiencia, tanto de Juan el Bautista, la experiencia de Jesús, la experiencia del mismo Pablo con respecto a esto. Permítanme un segundo. Aquí voy a dejar este versículo y me permiten un segundo que tengo que poner el cargador. No se vaya. Eso fue rápido, no me demoré. Es que no me he dado cuenta y la pila del cargador, la pila del computador se estaba agotando. Muy bien, entonces en Mateo capítulo 3 que estamos mirando ahí, del verso 1 hasta el verso 2 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, recuerden que hemos aprendido mucho el contenido de la predicación de Jesús en Marcos capítulo 1 verso 15, ¿no? Que él empezó a predicar arrepentimiento y fe, ¿no? Arrepentimiento y creer el Evangelio. Y esta es la predicación de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista venía predicando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, apuntando claramente a nuestro Señor Jesucristo. Y después, allí más adelante, en los versos 8 y 9, cuando se le acercan los fariseos para ser bautizados, él les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de venidera? Entonces aquí a partir del verso 8 les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y bueno, aquí Juan el Bautista está diciendo esto de una manera muy concreta. Y le está diciendo a un pueblo judío que es celoso, que hacen alarde de que ellos son descendientes de Abraham, como si, y miren lo que hay en la mente del judío, ¿no? En su mente esa biología, esa circunstancia biológica, ellos lo ven como que son muy, muy especiales. Y entonces lo sacan siempre sus credenciales. Y aquí entonces Juan el Bautista les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, mostrando, claro, Abraham ya no existía, ¿no? Y Abraham, pues al no existir, ya no podía tener más hijos. Aquí es lo que está haciendo Juan el Bautista es mostrando una gran verdad, es decir, finalmente el que decide quiénes son hijos de Abraham es Dios mismo.
no es un tema de descendencia biológica, una circunstancia biológica, sino es Dios. Si Él quiere de las piedras decir, este es hijo de Abraham, así será, es lo que está diciendo, parafraseando un poco lo que dice acá Juan el Bautista. Ahora, volviendo a nuestro texto allí en Gálatas, y pues, no quiero que lo perdamos de vista porque es un texto muy importante que debemos seguir mirando en Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Volviendo a este texto, entonces nosotros tenemos que pensar un poco cuál es el origen de ese texto, ¿verdad? Y el origen de ese texto, por supuesto, está allí en Génesis. Génesis capítulo 15, el verso 6. Es donde nosotros tenemos ese texto y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice el texto allí en Génesis 3:15, que fue un texto que expusimos, creo que nos gastamos como 2 sermones para hablar de este texto. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, yo quiero decirles algo. En este pasaje de Génesis 15:6, y ahora que es Gálatas 3:6, que lo pone el apóstol Pablo dentro de la carta, dentro de la epístola, en este pasaje se enseña lo contrario a lo que pensaban estos oponentes, a lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Coloca el énfasis en la fe y no en las obras. Y es lo que está diciendo acá cuando Pablo está diciendo, creyó a Dios Abraham y esto le fue contado por justicia, ¿verdad? Cuando dice que creyó a Dios, es decir, él creyó lo que Dios había hablado, porque recuerden que hemos hablado de lo que es la fe, ¿no? La fe no es una cosa como tan mística, como tan una cosa toda... No, la fe es creer en los hechos de Dios. La fe es creer lo que Dios hizo, lo que Dios dice. Mira, lo estoy poniendo en palabras muy sencillas. La fe es creer lo que Dios dice. Algunos lo ponen como es creerle a Dios, ¿verdad? Si Dios dice que Jesucristo es su Hijo, el Hijo de Dios, y que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que debemos arrepentirnos, nosotros creemos eso. Si Dios dice que Jesús resucitó de los muertos, y Dios le resucitó y Jesús resucitó, porque también lo dice las dos cosas de la Escritura, entonces nosotros lo creemos. Entonces es creer los hechos, lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice. Eso es la fe. Entonces es bien importante porque esa fe no la tenemos nosotros, sabemos que esa fe no la da Dios. Dios fue quien nos dio la fe, está en Efesios 2:8-9, la fe es un don de Dios. Entonces, esta fe de Abraham no era un asunto de mérito, o sea, no era un asunto donde él dijera, ah, mire cómo tengo fe y cómo me brilla la fe. Entonces, es una fe que Dios da. Y aquí en este caso, en este versículo de Gálatas 3:6 que dice que creyó a Dios, aquí lo que está diciendo cuando dice que le fue contado por justicia, la palabra contado, lo que está mostrando es que Dios la contó, esa fe, o la imputó a él por justicia. Es decir, yo te valgo esa fe por justicia, porque lo que tú tenías que hacer es cumplir perfectamente la ley. Y también le dice en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, le dice el Señor a Abraham, sé perfecto. Le dice, sé perfecto. Así es como le dice a Abraham. Y Abraham no fue perfecto, lo vimos en todos los estudios que tuvimos, que él no fue perfecto. Pero él creyó al Señor, creía en lo que Dios decía, creía en lo que él decía sobre la promesa, creía en lo que él decía a Abraham en los eventos que estaban ocurriendo históricamente en ese momento. Y es interesante que si estos oponentes, hermanos, al apelar a que Abraham era su padre, para apoyar su énfasis en la necesidad, por ejemplo, de la circuncisión, porque es que ese era un tema, ¿no? Ellos decían, "Ah, es que nosotros somos descendientes de Abraham", y lo que estaban tratando, recuerden lo que estaban haciendo los judaizantes, era buscando que los gentiles que se convertían empezaran a cumplir la ley, o sea, empezaran a circuncidarse. Entonces, aquí el punto de Pablo es bien interesante porque si estos oponentes querían apelar a Abraham para apoyar la necesidad de que se circuncidaran como medio de salvación, entonces no estaban muy lejos de la realidad histórica de lo que había ocurrido con Abraham, ¿sí? Entonces lo que Pablo les dice muestra claramente que la justificación de Abraham, de ese patriarca,
estuvo antes de la circuncisión. Yo no sé si ustedes han mirado ese detalle, pero cuando uno estudia la Biblia y estudia el Génesis, se da cuenta cuándo ocurrió la salvación de Abraham y cuándo vino la circuncisión. Entonces voy a mostrarles un texto aquí solo por unos segundos para que me sigan mis hermanos. Está allí, perdón, Génesis, aquí, perdón, Génesis 16 dice, y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Recuerden que ahorita estábamos mirando el capítulo 15 de Abraham, donde en el verso 6 él dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos hablando del capítulo 15 de Génesis. En esa época es el tiempo cuando Agar da a luz a Ismael. Y miren la edad que tenía Abraham. O sea, la edad que tenía Abraham cuando él fue salvo fue a los 86 años. Ojalá pudiera uno llegar a esa edad. A los 86 años es cuando Abraham cree y es salvo y le es contado por justicia la fe, ¿verdad? Entonces, pero ahora miremos más adelante, en el capítulo 17, y voy a volver a ponerle acá la presentación para que miremos por un minuto el capítulo 17. El verso 24 dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, claramente eso nos muestra una diferencia. Si ustedes, bueno, nosotros que somos matemáticos, sabemos que de 99 a 86 estamos hablando de 13 años de diferencia, ¿verdad? 13 años después es que Abraham se circuncida. Entonces, si estos personajes que son opuestos, eran la oposición de lo que estaba enseñando Pablo, querían demostrar que la forma como se salvó Abraham fue por circuncidarse, la misma escritura en su relato histórico lo que hace es mostrar que no fue así, que realmente Abraham creyó y le fue contado por justicia y años después él fue circuncidado, 13 años después, a los 99 años. Entonces yo les recomiendo mucho, pues porque no lo vamos a estar mirando todo, pero les recomiendo mucho a mis hermanos la lectura de Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 12. Léanse estos tres capítulos, del 9 al 12, y van a ver lo interesante, que es lo mismo, es el refuerzo de lo que Pablo está enseñando, de que precisamente nosotros somos justificados por fe, somos salvos por fe, no a través de las obras, y que el Evangelio no se le debe añadir nada. Entonces, así por esta, si ustedes se dan cuenta, lo podríamos llamar una justificación que ocurre en Abraham en Génesis 15, por esta justificación previa. Abraham llegó a ser padre de todos los creyentes. Es por esa justificación de Génesis 15 que él llega a ser creyente de todos los, perdón, padre de todos los creyentes, y no porque hasta que 13 años después, hasta cuando se circuncidó, o sea, cuando él a los 86 años cree en Jehová y le es contado por justicia, llega a ser padre de todos los creyentes. Los no circuncisos, porque había no circuncisos incluido él, como los circuncisos. O sea, llega a ser padre de todos los creyentes. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces la vida de Abraham, hermanos, es una ilustración de cómo son salvados los hombres en todas las edades. Mira el punto de Pablo y cómo Pablo lleva a la iglesia, en este estudio de Gálatas, también lo dice en Romanos, lo dice en Corintios, cómo lleva a la iglesia al entendimiento de que somos salvos por fe. Y cómo todos aquellos judíos que quieren apoyarse en su padre Abraham, ellos mismos cometen errores al no ver lo que la escritura enseña. Entonces la vida de Abraham es una ilustración. Si usted quiere a enseñarle alguna vez cómo puede ser salvo una persona, váyase hasta Génesis 15 y enseñe lo que dice Gálatas 3 6 y lo que dice Romanos capítulo 1, verso 15 y 16, que nosotros somos justificados por fe, así como nuestro padre Abraham, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos enseñarles a otros qué es el Evangelio. Imagínense, predicándole el Evangelio. La vida de Abraham, hermanos, como lo predicamos cuando estudiamos Génesis, se caracterizó por una confianza profunda en Dios. Realmente era un hombre que aunque tenía pecado, lo sabemos, y no los voy a enumerar aquí porque los predicamos, nos gastamos varios sermones enseñándolos, ahí están en YouTube los que quieran escucharlos, pero lo que quiero decir es que la vida de Abraham se caracterizó por esa confianza en Dios a pesar de sus pecados.
Y esa confianza en Dios produjo en Abraham obediencia. Obediencia a la voluntad revelada de Dios. Es decir, ¿por qué fue obediente? Porque él creyó. No al revés, no fue obediente y creyó, sino él fue obediente porque él creyó. Hermanos, la confianza es el factor más básico de la obediencia. Es decir, si yo no confío en mi Señor, yo no obedezco. Muchos cristianos se preguntan por qué son desobedientes a la voluntad de Dios, por qué no pueden hacer la voluntad de Dios, por qué no pueden vivir como Dios nos manda que vivamos, dando el fruto del Espíritu Santo, que ya lo predicaremos, hablamos de eso la semana pasada, viviendo para la gloria de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor, y se preguntan por qué no puedo. Y entonces el tema es este: la confianza es el factor más básico de la obediencia. Si tú amas a tu Señor, si confías en el Señor, entonces tú confías en lo que Él te manda hacer, tú obedeces. No hay obediencia verdadera ni sincera cuando yo no tengo fe, no tengo confianza. Él obedeció, Abraham obedeció al mandato de Dios porque primero había confiado en Él. O dicho de otra forma, la obra de obediencia probó que la confianza era genuina. ¿Sí? Así es como funciona el cristianismo. La obra de obediencia mía prueba que mi confianza en Dios es verdadera. Si yo no obedezco, eh, tal vez no tengo una buena relación con Dios, tal vez no tengo una confianza en ese Señor, no tengo una confianza en sus obras, en el Señor, en el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué es lo que prueba mi obediencia? Perdón, ¿qué es lo que prueba mi confianza, que es genuina? Mi obediencia. No lo olvidemos. Entonces, si esa fe de Abraham, hermanos, yo quiero hacer solo un resumen y con esto quiero terminar. Es un poquito, unos 10 minutos más, mis hermanos. Con esa fe de Abraham, que fue puesta a prueba constantemente, porque cuando leemos el Génesis vemos las pruebas tan grandes que venían sobre Abraham. Nosotros nos damos cuenta y lo predicamos, él triunfó cada momento que él tuvo circunstancias que su fe fue probada, él triunfó una y otra vez. ¿Y saben cómo triunfó? Solo por la gracia de Dios, solo porque Dios estaba con él y Dios y la gracia del Señor estaba siguiéndolo en todo momento. Entonces, por ejemplo, recuerden cuando al principio Dios le aparece en Ur de los Caldeos. Recuerden que Ur de los Caldeos es la antigua Babilonia, un país pagano, ¿verdad? Entonces Dios se le aparece en Ur de los Caldeos y él simplemente le dice que deje a la tierra y a su parentela, a la familia. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, creyó y su fe lo lleva a obedecer. Por segunda vez, recuerden cuando se le aparece en Harán, de Mesopotamia, allí en Génesis 12, y viene una prueba muy dura de que ya él tenía que dejar la casa de su padre y él obedece. Y mire, incluso en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos hace énfasis a esto, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y resalto, digamos, estas palabras intencionalmente, porque así es, por la fe obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Incluso había incertidumbre, ¿no? Había incertidumbre de a dónde iba a llegar Abraham, pero obedeció. Miren, miren lo bonito de la fe, hermanos. Por eso yo lo he indicado varias veces: nuestra fe es una fe en acción. Nuestra fe no es una fe estática, no es una fe muerta, sino es una fe dinámica. Cuando hablo de que la fe nuestra es dinámica, es una fe en acción. Finalmente, la obediencia es la obediencia que nace de la fe, ¿verdad? ¿Por qué yo obedezco? Porque yo creo. Y Abraham dice que por la fe él fue llamado y obedeció, y obedeció. Y también recuerden en la historia, él recibe la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y sabemos que el cumplimiento de esto, porque lo explicamos, en corto se los digo, es el cumplimiento de la promesa que es nuestro Señor Jesucristo. Y como esto se resume en Mateo 28, como que Él es, Él tiene toda potestad, y por eso envía a todas las naciones a que nosotros hagamos esa labor de llevar el Evangelio, la tarea de Adán y Eva, ¿no? Que también la estudiamos en su momento. Esos estudios de Génesis son bien interesantes, mis hermanos, para que los repasemos. Luego, más adelante, Abraham en Siquén, si ustedes recuerdan Siquén, hablamos mucho de eso por Dina y por otras razones.
se le aparece el Señor allí en Canaán, con la promesa de que a esa tierra de Canaán se la va a dar a la simiente. Pero recuerden que Sara era estéril, ¿no? Entonces viene otra prueba grande a la vida de Abraham. Y el cananeo además estaba habitando esa tierra, no era una tierra desocupada, estaba habitada. Pero Abraham cree de nuevo y en ese momento cuando él cree le construye un altar al Señor. Le dice, Señor, yo te creo, te adoro y te alabo porque yo creo lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Luego, más adelante vemos el carácter de Abraham, ¿no? Él cree en medio de sus pecados, porque viene ese carácter débil en Egipto cuando Señor, él decide irse de la tierra de Canaán, irse a Egipto y vienen grandes problemas con la sierva Agar y viene todo lo que ya conocemos de la historia. Entonces vienen grandes cosas por la prueba misma de la fe, pero al mismo tiempo él va mostrando su carácter, que es un carácter débil en muchas ocasiones. Entonces Dios de nuevo aparece después en su separación de Lot, de su sobrino Lot, y le promete la tierra y una simiente que sería como el polvo de la tierra. Esta vez usa la palabra el polvo, la frase el polvo de la tierra. Y Abraham no ve el cumplimiento de esa promesa durante su vida, pero él vive por fe. O sea, Abraham no vio el cumplimiento. Recuerden que él la única parte que pudo recibir fue la posesión de de la cueva de Macpela y esa heredad que él compró, pero él no ve el cumplimiento de que la simiente de él sería como el polvo de la tierra, ¿verdad? Y el autor de Hebreos hace énfasis en eso también, y nosotros debemos tenerlo en cuenta. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo desde lejos, creyéndolo, mire, aquí está la fe, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces este texto de Hebreos 11 es hermoso porque muestra la fe de ellos. Jesús no había venido, el cumplimiento de la promesa, pero ellos lo veían, dice que veían de lejos, lo miraban de lejos, lo creían, lo saludaban. Yo les decía, posiblemente ellos no sabían ni siquiera que el Mesías se llamaría Jesús. Ellos no sabían, o sea, por eso la revelación bíblica es progresiva. Ellos lo veían, la promesa, saludándolo desde lejos, desde allá. Y nosotros acá desde el futuro la vemos hacia atrás. La saludamos y la vemos, la creemos de algo que ya sucedió hace más de 2000 años. Entonces, es bien interesante, hermanos, esto que nos cuenta la escritura, porque la fe es lo presente, ese don especial que le dio Dios, es lo que mantuvo a Abraham y por eso le fue contado por justicia. Después él tiene una victoria grande, recuerden, sobre estos reyes, sobre Kedorlaomer. Jehová le promete entonces que la descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud. Tremenda la promesa del Señor. Y después de todo esto se registra este pasaje, que es el que estamos estudiando de Gálatas 13, y lo vuelvo a poner otra vez para que no lo olvidemos. El énfasis que tenemos, uy, hermanos, aquí está, pero aquí está, dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, le fue contado por justicia. Es por la fe que nosotros somos salvos. Creo que puse al revés dos versículos, ahorita pues volvemos al otro. Entonces, ahí volvemos otra vez. A los 99 años se le repite la promesa en Génesis 17. Entonces Dios establece un pacto en Génesis 17 con Abraham y aún antes del nacimiento del hijo prometido, del niño prometido, Jehová le da el nombre. Eso está en Génesis 17-19. Y después les da a conocer a Abraham y a Sara la fecha en que nacería. Eso está en Génesis 18:10. Y toda esa interacción de la promesa, de la palabra de Dios hablando con Abraham y Abraham recibiendo y creyendo. Y entonces viene y nace Isaac. Y recuerden que ellos no creyeron al principio, ¿no? Ellos creían que la voluntad de Dios era que ellos tuvieran descendencia. Entonces por eso deciden entre Sara y Abraham. Dicen, ah, bueno, si la voluntad es que tengamos hijos, entonces venga, como no puedes tener tu hijo, vamos a buscar a Agar, a tu sierva, y a través de ella vamos a tener un hijo. Y tienen Ismael. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque el que dijo que le daría descendencia es Dios. Dios no le dijo a Abraham, es que tú te vas a inventar un plan para traer la descendencia. Yo voy a dar la descendencia. Entonces, claro, él veía una imposibilidad humana, ¿verdad? Física, biológica, que era el tema que Sara no podía tener hijos. Pero entonces, en Génesis 21 ya nace Isaac cuando Abraham tenía más de 100 años.
Es interesante, ¿no? La debilidad del carácter de Abraham y la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios y al mismo tiempo cómo Dios lo mantiene, porque es por la gracia, mantiene la fe de este hombre. Entonces viene después la prueba más grande de la fe de Abraham, que fue en Génesis 22, porque a Abraham se le pide que él dé en sacrificio a su hijo, a Isaac. Y es curioso, ¿no? Porque, claro, uno a veces se apega a las cosas, no entiende los propósitos de Dios, y entonces uno diría, ¿por qué él no se apegó y simplemente rechazó y pleiteó con Dios y argumentó con Dios y le dijo, ¿cómo voy a matar a mi hijo? No, Abraham obedeció. ¿Y saben por qué obedeció? Yo lo quiero mostrar en este versículo. Yo sé que algunos ya lo conocen, pero es algo interesante lo que dice este versículo. Perdónenme porque, ay, perdónenme que es que se me fue. Aquí está. Entonces, estaba antes, les dije que lo había cruzado. Entonces dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mire, él estaba ofreciéndolo y uno diría, claro, algunos ven en Abraham como una estupidez, otros ven como una cierta perversión, otros ven como que no entendió el tema, pero mire lo que dice Abraham, o lo que dice el autor de Hebreos sobre Abraham. Dice que en la mente de Abraham había un pensamiento cuando iba a matar a Isaac. ¿Cuál era el pensamiento? Y está ahí, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. O sea, tanta era la confianza que Abraham tenía en Dios, que cuando le dijo, mata a Isaac, él dice, lo mato porque yo sé que tú lo resucitas. Es la confianza de Abraham. Entonces dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, ¿sí? Y donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y vemos aquí precisamente en este versículo que la fe de Abraham era una fe genuina, que le fue contada por justicia. Ojalá nosotros confiáramos en nuestro Señor en todo, sobre todo cuando vienen momentos difíciles. Yo estoy ahorita en un momento interesante otra vez en mi vida donde el Señor prueba mi fe y yo le digo, Señor, lo que tú quieras soy tuyo, como dice la escritura, dulos, de la palabra en griego, soy un esclavo tuyo, soy un siervo tuyo, un mayordomo, como lo expresaba mi hermano Raymond. Y Señor, haz tu voluntad de acuerdo a tus propósitos eternos que son santos, ¿verdad? Pero mire la prueba más grande que viene sobre Abraham tan fuerte, ¿verdad? Entonces, en Santiago 2:23 vemos que la obra de obediencia probó precisamente que la confianza era verdadera. Voy a leerlo porque no lo puse allí, pero lo pueden buscar allí en sus Biblias. Santiago capítulo 2, verso 23. Dice allí el verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces el mismo autor de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, el escritor de esta carta, aquí lo vemos, como él dice, muestra que esa obra de obediencia prueba la confianza que tiene él. Y bueno, viene una pregunta aquí que yo quiero terminar con esto, mis hermanos, pero cuando uno lee Génesis 15, cuando uno lee Gálatas 3:6, cuando uno lee Romanos capítulo 1, y bueno, lee todos esos textos que hemos estudiado hoy, se pregunta, ¿y Cristo? Porque Cristo no es mencionado en Génesis 15:6, perdón, donde dice que le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Claro, para nosotros llegar a ese entendimiento tenemos que leer más, estudiar más, porque realmente la fe es una fe puesta en Cristo. Claro, sabemos por la escritura, los que hemos ya estudiado bastante y hemos entendido, Jehová es el mismo Jesucristo, pero aquí lo que nosotros queremos mostrar es que Cristo no es mencionado en Génesis 15 porque todavía no había llegado el cumplimiento de la promesa, pero ya estaba la promesa, desde Génesis 3:15 y en Génesis 15:6 ya está la promesa. Entonces nosotros, cuando preguntamos aquí Cristo, nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que aprendimos de la justificación? Entonces, ¿por qué no hay una referencia a Cristo en estos versículos, verdad? Específicamente en este verso, y mucha gente entonces se para y dice, no, es que no tiene nada que ver. Mire, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, entonces la fe es universal, no tengo que creer específicamente en Jesús,
¿verdad? Porque Abraham, la fe está poniéndola en Dios. Y yo no sé pues de qué manera lo están mirando, pero así es, ¿verdad? Entonces, y mire, el apóstol Pablo incluso lo confirma aquí en Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez lo vuelve él a repasar en este versículo. Entonces, ¿no figuraba Cristo, hermanos, en la imputación de esa justicia? Luego no es lo que hemos aprendido de la justificación, o como dice, algunos teólogos muy entendidos, debemos imponer artificialmente esa historia sobre la historia de Abraham. Pues no es así, mis hermanos. El mismo Jesús nos enseña que Él es el cumplimiento de la promesa y nos señala a Abraham lo que Abraham estaba mirando. Y ahí quiero compartirles unos versos para ir cerrando. A ver, primero miremos este de Juan 8:56. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Y Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Es decir, es bien interesante, hermanos, esto que dice Jesús. Jesús mismo es el que está hablando sobre Abraham y él está diciendo lo que Abraham quería ver era mi día, el día de mi llegada, el día cuando el reino de los cielos se había acercado, el día del cumplimiento de la promesa. Y lo vio. Mire que Jesús dice lo vio. Es decir, uno no podría decir que Abraham, claro, él no conoció a Jesús, pero él sí en su fe estaba mirando y se gozaba de saber que vendría el Mesías, el Salvador. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Salvador. Juan 8:56. Entonces, claro que sí, mis hermanos, cuando dice que él fue justificado por fe, está hablando necesariamente de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos lo confirma esto, bueno, ya lo habíamos mirado, pero lo recalco acá. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué hermosos versículos que nos muestran ese aspecto de la fe de estos hombres. Y cuando llegamos aquí a Gálatas 3, entonces el apóstol Pablo, apóstol de nuestro Señor, une esta promesa maravillosa, ¿sí?, que se le dio a Abraham, la une con Cristo y une todo el proceso de redención. Toda la redención la entendemos, ¿verdad? Empezamos a entender que desde el principio de los tiempos, el Mesías prometido, Jesucristo, ya estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo y que todo lo que ocurrió al pueblo de Israel desde que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos hasta los tiempos modernos, todo estaba dentro del plan eterno y predeterminado de un Dios soberano, ¿verdad? Entonces, luego viene un versículo que es el último que vamos a mirar el día de hoy, mis hermanos, es el versículo 7 del capítulo 3. Y aquí entonces dice Pablo, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son hijos de Abraham? Porque los opositores, fariseos, los judíos, ellos decían que ellos eran los descendientes y muchos hoy en día ven al pueblo de Israel como el pueblo especial, del pueblo de la fe. Pero dice en este verso 7, por favor mírenlo en sus Biblias para no volverlo a poner aquí, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quién es hijo de Abraham? Los que son de fe. El ser de fe, hermanos, es confiar en Dios como principio. O sea, es un principio fundamental en nuestra vida. Si alguien es de la fe, es hijo de Abraham, heredero. Él es verdadero partícipe de la promesa espiritual hecha a Abraham. Y esto no es nuevo, esto viene desde la antigüedad. Cristo lo enfatizó él mismo, es decir, que no es la descendencia física, sino la semejanza espiritual la que hace una persona hijo de Abraham, ¿sí? Miren, por ejemplo, si ustedes conocen la historia de Zaqueo, Zaqueo era un publicano, recaudador, ladrón, impío, ¿verdad? Aquí en Lucas está hablando Jesús. Y entonces Jesús está hablando cuando Zaqueo lo invita a su casa y él ya se arrepiente de sus pecados y le dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Claro, ahí los judíos se rasgarían las escrituras y de hecho lo criticaron mucho por ir a la casa de un hombre, de un hombre pecador, ¿verdad? Y mire lo que el Señor Jesús le respondía también allí en Juan a los judíos cuando se le presentaban y otra vez venían con el título, ¿no? De que son hijos de Abraham, allí en Juan 8:39. Entonces dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Obras de fe. Él todo lo que hizo fue por mandato y obediencia. Él obedeció saliendo de la tierra de Ur de los Caldeos, obedeció sacrificando a su hijo, obedeció cada vez que el Señor cuando lo llevó a la tierra prometida. Todos esos relatos que les acabo de resumir, la obediencia. Entonces les dice Jesús a los judíos, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían, ¿verdad? Y miren, es bien interesante, hermanos, porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 8, y voy a concluir con este versículo, les hace una explicación muy clara a los judíos sobre esto. Dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No hay garantía para ellos. No es porque sean de la descendencia física, biológica de Abraham, porque sean los herederos del reino. No, hermano, los hijos de Abraham somos los hijos de fe. Los que confiamos en Dios, confiamos en la obra de Cristo. El Evangelio es eso. Es confiar en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Abraham lo vio y se gozó, esperó el día de Jesús como mismo Jesús lo dice. Y nosotros esperamos también ese día cuando Él regresará por segunda vez, pero sabemos que Él vino y nos ha salvado y tomó nuestro lugar y Él vive hoy y está sentado a la diestra del Padre. ¡Qué gran gozo! Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio que cubre toda la Biblia, toda la historia bíblica y nos anima, hermanos, a amarle más y a seguirle y a obedecerle como una respuesta de nuestra fe. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te bendecimos. Gracias por esta hora en que nos permites escudriñar más tus escrituras. Gracias por permitirnos estudiar todos los libros que hemos estudiado. Gracias porque podemos ver un panorama completo de tu revelación. Podemos ver un panorama de esta historia de la salvación, de la historia de la redención, con detalle, Señor. Gracias, porque vemos tu soberanía, porque vemos tu gracia, oh Rey, porque vemos cómo tú desde la eternidad planeaste todo para salvarnos. No sabemos la razón porque descansa en ti, pero gracias por llamarnos a un evangelio tan maravilloso. Gracias por llamarnos a un privilegio de pertenecer a tu reino. Te alabamos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos abandonamos delante de ti con fe, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermano Raymond, no olvide poner el micrófono.